Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa de martes a viernes, como siempre en vivo aquí en la red. Esta vez vamos a conversar con el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Bea. Vamos a hablar con Luis a propósito de lo sucedido en Orlando, en la discoteca Pulse, una discoteca gay, donde un hombre armado entró, mató a 49 personas, dejó a 53 heridas. 6 de ellas, leí hoy día, están en estado crítico, así que lamentablemente la cifra de muertos puede subir, una cifra de muertos enorme. Luchi, yo te quería preguntar, ¿cuánto de esto, que es un tema internacional y que tiene también mucha de la idiosincrasia norteamericana, con esto tan terrible del acceso a las armas, de la entrada a un lugar y matar a gente como ha pasado en colegios, en centros de salud, en fin, ¿cuánto de esto que tiene que ver con la comunidad gay impacta a Chile o se acerca a lo que pasa en nuestro país? Bueno, yo te diría que la reacción que hemos tenido, que la comunidad ha tenido, primero es de dolor, mucho dolor, pero también es de miedo. Creo que hay un sentimiento de miedo. ¿En qué sentido miedo? Miedo que podríamos haber sido nosotros. O sea, conozco gente que había estado en esa discoteca, de alguna u otra forma, con mayor o menor certeza, pero uno siente que tiene el estilo de vida más o menos similar al de los gringos. Una discoteca gay chilena no es tan distinta a una discoteca gringa, entonces sentimos que nos podría pasar a nosotros. El elemento de las armas y esto de los tiroteos masivos probablemente se percibe lejano. Pero la homofobia en Chile sí está, o sea, ese componente claramente sí está. El componente de fanatismo religioso también está, quizás no en su variable islámica, pero en su variable cristiana o de cualquier otra religión. Entonces, bueno, y la variable de alteraciones psiquiátricas, por supuesto que también está. Entonces, habiendo ya muerto un Zamudio en 2012, habiendo muerto un Marcelo Lepe, asesinado en su población en San Bernardo en febrero de este año, que la verdad tuvo bien poca cobertura, pero él llevaba meses siendo hostigado por una pandilla de su barrio, hasta que lo terminaron matando con una pistola. Luis, ¿dónde se nota la homofobia? Yo sé que tú has dado ejemplos, pero me gustaría profundizar. ¿Dónde ustedes sienten, desde la Fundación Iguales y además desde el Frente de la Diversidad Sexual, donde trabajan con distintas agrupaciones de personas trans, de personas intersex, que es un tema que se está recién poniendo en la agenda, lesbianas, en fin? ¿Dónde se vive la homofobia y de qué manera se vive la homofobia en Chile? Yo diría que hay niveles. Vi un tuit muy bueno que era: la homofobia extrema implica lo que ocurrió en Orlando. La homofobia moderada significa negar derechos. Y la homofobia leve es el no delante de mis niños, hagan lo que quieran, pero en su casa, cosas así. Por lo tanto, creo que hay distintos niveles y obviamente no todos están al mismo nivel de peligrosidad. Pero estoy seguro que Omar Mateen había escuchado los niveles más moderados y más leves de homofobia en su entorno, y él, en su grado de perturbación mental, de fanatismo religioso, lo llevó a lo que ocurrió en Orlando. Por lo tanto, creo que no tenemos que quedarnos callados cuando escuchamos, y esto se lo digo a todos los heterosexuales que están viendo, cuando escuchan un chiste homofóbico, pongan una alerta. Si en el trabajo alguien se ríe, no sé, si le hacen bullying a uno de sus compañeros o al hijo de algún o al compañero de algún hijo, por ejemplo, poner la alerta, porque de verdad que eso tiene consecuencias. Quería también poner el caso de Carlos Frontaura, un consejero del INDH que está a punto de ser reelegido para el consejo del INDH, simplemente porque es cupo UDI, y la nueva mayoría de Chile Vamos tienen asignados estos cupos, dos partidos para mí, porque son 4 cupos los que designa el Congreso, el famoso cuoteo, que ni siquiera analizan sus méritos, sino que simplemente se los reparten. Y él ha dicho que en el mismo consejo dijo que la conducta homosexual es pecado en muchas religiones. O sea, ¿qué clase de opinión es para llevarla a un órgano colegiado laico, digamos, estatal, de una opinión religiosa que debería guardársela, ojalá, en lo más profundo? Él ha dicho también, después de un seminario muy polémico que hubo en la Universidad Católica en 2012 sobre un libro para sanar la homosexualidad, él defendió la realización de ese seminario. Por lo tanto, él lo que está diciendo, en otras palabras más elegantes, es que los gays somos pecaminosos y que los gays somos
enfermo. Esa micro-homofobia o esa homofobia, digamos, soterrada, algún impacto tiene. O sea, tiene impacto en los pastores Soto, tiene impacto en gente como Mar Martín, que puede llevar esto a otros niveles. Entonces creo que tenemos que ponerle coto a ese tipo de declaraciones y ojalá no reelegirlo. Y hago un llamado al Senado a que no reelija a alguien que piensa eso en un mundo en que se producen estas tragedias y que seguimos siendo un blanco de ataques como lo que ocurrió en Orlando. Hay que completar también lo que decía Luis. Él hoy día es consejero del Instituto de Derechos Humanos y nuevamente lo quieren proponer como el cupo de la UDI. Él además es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, o sea, es una persona pública y cuyas opiniones tienen un impacto. Es decano de una facultad en una universidad como la Universidad Católica. Claro, aunque no fuera consejero, ya está en una posición de poder y de privilegio. Y ahí falta algo, Luis, una opinión más fuerte por parte de las autoridades, que este tipo de personas no se elijan, que no sean parte de las autoridades, o sea, que dentro de, lo voy a poner bien en bruto, que dentro del currículum alguien con este tipo de declaraciones simplemente no sea parte de la élite que nos gobierna o de la élite que pone las normas. Ojalá hubiera una sanción, ya sea social o reglamentaria en el caso de una universidad. ¿Eso no existe? No existe. Recordemos las brutalidades que decía Carlos Larraín cuando era senador. Yo no recuerdo que haya tenido algún tipo de sanción por parte del Senado. O el diputado Urrutia que ha dicho que si hay gays en las Fuerzas Armadas nos van a invadir los países vecinos y que Bolivia nos va a ganar la guerra, algo así. Es absurdo, creo que al menos merece una sanción de un comité de ética y no ocurrió así. El ex diputado Stay, cuando Piñera abordó las uniones civiles, escribió en su cuenta de Facebook, están preocupados de los maricones en vez de preocuparse por la delincuencia o el empleo o alguno de los grandes problemas de los chilenos. Pero ahora vemos con lo de Orlando, con lo de Zamudio, con lo de Marcelo Lepe, con los asesinatos en el territorio controlado por el Estado Islámico, en fin, que este no es un tema menor, que es un tema grave y que no deberíamos tomarlo a la ligera. Lucho, y en ese sentido, ¿dónde está? Y te lo pregunto como poniendo el lado bueno y el lado malo, incluso en la balanza, haciendo como el análisis positivo para las organizaciones como la Fundación Iguala y también la autocrítica. ¿Qué creen ustedes que han logrado poner sobre la mesa y qué falta? Cuando ocurren cosas como esta, y tuve la misma sensación exacta el 2012 cuando se murió Zamudio, que habíamos creado recién iguales, tuvimos la sensación de que, al menos yo, la primera sensación es, pucha, no estamos haciendo tan bien las cosas. Esta sensación de éxito, muchos otros movimientos de otras causas nos dicen, oye, ustedes están súper bien organizados, han avanzado, y uno se la cree a veces, pero con esto uno dice, chuta, parece que no tanto. Pero por otro lado uno dice, bueno, si esto pasa también, esto justifica la necesidad de que nuestras organizaciones existan y quizás deberíamos ser más y más personas y con más financiamiento para hacer más cosas, para producir un cambio cultural que vaya más allá de las leyes y que cambie el pensamiento retrógrado de algunas personas que tienen autoridad, que tienen poder, ya sea en sus iglesias, sus templos, sus parroquias, sus universidades, etcétera, y que forman a los ciudadanos del futuro. Así que, ¿qué hemos hecho mal? No sé, quizás no insistir más en el tema educacional, creo que eso es una demanda que ha pasado un poco colada, porque hoy día los jóvenes salen de Puerto Medio sin saber qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, somos las personas LGBTI, si la homosexualidad nace o se hace. Esas preguntas hoy día no están resueltas porque no se abordan en el currículo escolar. Entonces creo que quizás la educación es un tema al que hay que hincarle un poco más el diente. Luis, quiero pasar a varios temas que se están discutiendo hoy día como proyectos de ley, como instancias que pueden llegar a proyectos y en los que ustedes como Fundación Iguales y todo el Frente de la Diversidad Sexual está muy involucrada. De hecho, quiero partir esta parte de la entrevista con la encuesta que tenemos arriba en el Twitter para ver cómo se pronuncian ustedes, así de feeling inmediato. @entrevista en la red. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Porque quiero entrar primero a ese tema. Ya van 178 votos, todavía ni la presentábamos oficialmente. Un 70% de los que nos escucha está votando dice sí, estoy de acuerdo, un 30% dice que no. ¿A qué acuerdo han llegado con este gobierno de la presidenta Bachelet? Lo pregunto, Luis, porque como parte del programa de la presidenta está el presentar un proyecto de matrimonio igualitario antes que concluya el gobierno. ¿Cómo avanza eso? ¿O no avanza? Se ha ido dilatando, o sea, ha habido un claro intento dilatorio, recién ahora... ¿Por el mismo gobierno? Sí,
Este proyecto, bueno, estuvo fraseado, ya desde el fraseo, durante la campaña, se llegó a un consenso ambiguo, que fue abrir un debate abierto con participación amplia para el posterior envío de un proyecto de ley en la materia. Eso es lo que dice el programa. Y eso estuvo fraseado así porque entre las 5 personas que habían haciendo el programa de gobierno había un DC, que entiendo que era Mico, que estaba en desacuerdo, y parece que ese fue el acuerdo al que llegaron. Por eso se hablaba de amplio, claro, de amplio debate, digamos. El problema es que, claro, según lo que se filtró a un medio hace un mes ya, ese amplio debate iba a durar más de un año, iba a ser con las iglesias, iba a ser con la Fundación Jaime Guzmán. O sea, era bastante absurdo que un gobierno de la nueva mayoría, que supuestamente es progresista, cree en la igualdad de derechos y está luchando contra las desigualdades en una serie de ámbitos de ingresos, pero también de género, de condiciones laborales, en fin, tenga una propuesta que incluya a la iglesia y la Fundación Jaime Guzmán para al final no llegar a nada y chutearlo hasta el fin del gobierno. Ahora, creo que hemos estado haciendo presión. La presidenta nos recibió hace 2 meses cuando nosotros le entregamos un proyecto de ley ya hecho con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un proyecto muy completo porque incluye, además de la modificación a la definición de matrimonio, todos los tipos de filiación por adopción. Pero espérame ahí porque quiero entrar a ese detalle después, justamente para preguntar, ¿cómo debería ser un proyecto o debería ser simplemente un cambio constitucional que deje de decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Ustedes aspiran a algo mucho más completo. Quiero que me lo cuentes. Antes vamos a hacer una pausa, primero un resumen de noticias y volvemos. Fíjese en Entrevista Verdadera, estamos mirando en pantalla la encuesta que está arriba, llevan 244 votos. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Un 73% dice que sí, un 27% hasta el momento vota que no. Lo estamos conversando con Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, y le preguntábamos justo, usted, Lucho, nos contabas antes de ir a comerciales, ustedes le presentaron a la presidenta un proyecto que hicieron con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, bien completo. Sí. Para ustedes, ¿qué significa un proyecto de matrimonio igualitario? Bueno, como la palabra igualitario lo dice, significa igualdad plena de derechos para las parejas del mismo y de distinto sexo. Y eso implica un proyecto de alrededor de 30 páginas que modifica 18 cuerpos legales, el Código Civil, que es lo obvio, modifica más de 90 artículos, y bueno, la ley de matrimonio civil, la ley de unión civil, la ley de tribunales de familia, la ley de alimentos y visitas, en fin, todo lo que es el derecho de familia al final. Y esto porque, además de modificar la definición de entre un hombre y una mujer por entre 2 personas, tienes que, por un lado, que es lo más procedimental, modificar todas las palabras, o sea, padre y madre por progenitor, marido y mujer por cónyuge, buscar palabras neutras, pero en miles de textos. Y además, lo más importante para nosotros es el tema de la filiación, es decir, que en el caso de la adopción conjunta, en el caso de la adopción del hijo de la pareja que ya tiene un hijo, una hija, en el caso de las parejas extranjeras que llegan a Chile teniendo un hijo que lo tuvieron en un país donde existe la filiación, digamos, copaternal o comaternal, en fin, en los casos de fertilización asistida, etcétera, siempre quede regulado que ese hijo es hijo de ambos padres o ambas madres, y no el caso actual donde solamente tiene un vínculo legal con uno de ellos, quedando en una grave desprotección porque no tiene ninguna relación legal con el otro. Ahora, Luis, la intención en La Moneda de, bueno, abrir primero un debate, pero presentar finalmente un proyecto, ¿tiene esa mirada? ¿Cuánto saben ustedes? ¿Una mirada de un proyecto completo, como lo dicen ustedes, o algo que vaya muy de a poco y que vaya cambiando ciertas cosas para después pasar a lo mejor a algo mayor como una ley de filiación o ley de adopción, en fin? Yo diría que debería incluirlo. No tengo información porque ha sido bastante hermética el gobierno y la CGCOP en estas últimas semanas, pero creo que debería incluirlo por una razón práctica, que es que ya con la unión civil que no incluyó a los hijos, un nuevo proyecto de matrimonio sería una tercera institución, porque sería distinto al matrimonio heterosexual, que no incluirá hijos. No tendría ningún sentido como proyecto de ley, eso no vendría a regular nada. Y una razón más política, que es que todas las organizaciones de diversidad sexual rechazarían ese proyecto. Por lo tanto, no creo que un gobierno sea tan torpe como para impulsar un proyecto que sería rechazado por todas las organizaciones que buscan favorecer con ese proyecto. Por lo tanto, creo que la moneda es capaz de chutearla hasta que tenga los votos, hasta que tenga más certeza, antes que presentarlo sin filiación, que sería un disparo en los pies.
te quería llevar a otro proyecto de ley también, que de hecho ustedes lo pusieron como uno de los fundamentales después de la unión civil, y tiene que ver con la ley de identidad de género. Sí. Ha sido bien polémico además el tránsito de este proyecto legal, porque tenía que pasar por la Comisión de Derechos Humanos, que no lo ponía en tabla permanentemente. De ahí tuvieron muchos roces, específicamente con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que ya presidía la comisión. Que preside la comisión. Presidía, sí, porque esto se va turnando, tienen etapas. Cuoteo también. Es cuoteado, de hecho, por eso una persona que uno no identificaría además con temas de derechos humanos la presidía, pero además el presidente de una comisión es muy importante porque es el que lleva la tabla. Entonces puede permanentemente chutear, lo digo en chileno, chutear ciertos proyectos para que no se vean en la tabla de la comisión. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está hoy día ese proyecto? Ese proyecto fue despachado por la Comisión de Derechos Humanos en diciembre. Iba a ir a la sala, nosotros estamos esperando la fecha para la votación en sala, cuando mágicamente hay una nueva sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos en la que deciden que la excusa es que tenían dudas constitucionales y lo envían a Constitución. Que no estaba en el plan original y que fue terrible porque en Constitución es donde hay más proyectos. Sí. Porque cualquier cambio constitucional, cualquier cambio de una ley orgánica, tiene que ir a Constitución. Y ahí murió, estuvo 5 meses sin ningún tipo de movimiento, durmiendo. ¿Nunca lo vieron? ¿Nunca lo vieron? ¿Nunca se debatió? No, nunca lo vieron, porque... Tienen otros proyectos. No es por justificarlo, creo que podrían haberlo visto, ojalá. Pero claro, ellos tienen, no sé, más de 100 proyectos, no sé cuántos tienen en su comisión, por lo tanto, todo depende de la urgencia. O sea, lo que está con discusión inmediata lo ven primero, lo que está con suburgencia después, urgencia simple, etc. Y este proyecto no tenía suma urgencia cuando estaba en esa comisión, por lo tanto, nunca se vio. Y esos 5 meses perdidos son hartos. O sea, en un gobierno de 4 años, 5 meses perdidos es bastante. Hasta que por fin se logró un acuerdo para que volviera a la Comisión de Derechos Humanos, donde nuevamente se está viendo, se abrió un nuevo periodo de indicaciones que aprovechamos para mejorar el proyecto, para que, por ejemplo, el procedimiento fuera administrativo, es decir, autoperceptivo, sin la intermediación de un juez y no judicial como era en un principio. Cuéntanos primero del proyecto, sí. de qué se trata. ¿Para qué sirve? Sí. Exacto, de identidad de género, porque a lo mejor es un aspecto dentro de la diversidad sexual que es lo que más se desconoce. Hablo de intersex, que es esta fórmula nueva que se conoce, pero además los transgéneros, las personas trans, además ahí hay un desconocimiento profundo de quiénes se trata. Es un tema que se coloca poco sobre la mesa. Muy poco. Bueno, una persona trans es una persona en la que no coincide el sexo asignado al nacer con el género autopercibido, básicamente. Puede ser una persona que tiene un género masculino o femenino con un sexo asignado al nacer opuesto. Para ellos y para ellas, uno de los principales problemas es que no tienen un documento de identidad que se condiga con su expresión de género, es decir, cómo son percibidos externamente, lo cual hace muy difícil que terminen el colegio, si manifiestan ya, si digamos hacen su proceso de transición en esa época, que terminen, bueno, la universidad, que tengan un trabajo. Por lo tanto, tiene una vida muy dura, muy vulnerable, tiene una esperanza de vida muy baja, se calculó en 35 años en Latinoamérica, son quienes más son asesinadas, sobre todo las mujeres trans que trabajan en la calle. Perdón, ¿por qué 35 años? Por los asesinatos en las calles. Una mujer que trabaja en el trabajo sexual tiene una esperanza de vida más baja porque está en un lugar vulnerable. Sí. Y muchas mujeres trans trabajan en la calle porque es el único lugar donde las valoran y no les cierran la puerta por no tener, digamos, un carnet de identidad que coincida, por no tener estudios, etc. Este proyecto de ley lo que viene a hacer es algo tan simple, que uno diría, tanta bataola para algo tan simple como que puedan cambiar su carnet de identidad. Una M por una F por una M y cambiar el nombre. Hoy día esto no se puede hacer, solamente hay una ley de cambio de nombre que está creada para cambiar los nombres ridículos que digamos, afectan la honra y que algunos jueces interpretan como que sirve para cambiar el sexo y otros no. Entonces, se produce este problema de que hay un intermediario que es un juez que puede ser conservador o no, puede considerar que sirve para cambiar el sexo o no. De hecho, muy pocas personas han podido cambiar su sexo legalmente. Necesitas dinero, necesitas un abogado, toma años y lo peor de todo, muchos jueces piden pruebas muy vejatorias de masculinidad o de feminidad, lo cual ya conceptualmente es
bien absurdo. ¿Cuál sería la prueba de masculinidad o de feminidad? Conozco un hombre trans que tiene vagina, por supuesto, y que una jueza le pidió que orinara de pie para demostrar su masculinidad. Hay personas trans que les han hecho auscultaciones en sus partes íntimas, entonces realmente es denigrante y esa es una de las principales razones por la que se necesita este procedimiento, que sea gratis, que sea expedito, que en un par de meses ya tengas tu carnet modificado, y esto no es que va a solucionar la calidad de vida de las personas trans de un minuto a otro, pero al menos les abre la puerta para que puedan terminar el colegio, no le pase lo que le pasó a Andy, esta niña del reportaje del año pasado. De Contacto. De Contacto, sí. Que bueno, fue premiado ese reportaje, y que esa niña tuvo que irse de su colegio porque no la aceptaron. Entonces, esto pasa a todo nivel, en la universidad, el sistema de salud, en fin. Por lo tanto, este proyecto es la primera necesidad, la más urgente, la más importante para mejorar un poco la calidad de vida de las personas trans. Y por fin volvió a Derechos Humanos, donde se presentaron estas indicaciones. El gobierno afortunadamente nos escuchó al movimiento. Va a ser el trámite administrativo. Incluyó a personas extranjeras, también lo pueden hacer. Y mañana, de hecho, se ve en la Comisión de Derechos Humanos, ahí vamos a estar, y el ministro Díaz va a ir a explicar las nuevas indicaciones que presentó el gobierno, así que deberíamos ir avanzando al menos en ese proyecto. Lucho, llegan comentarios a través del Twitter y también preguntas. Revisémosla. Ahí está. Pamela Fuentealba dice: la generación adulta es muy poco cero tolerante a lo que no está en su patrón de vida. No así los adolescentes, si se queda con esa idea. Revisemos otro más. Paula nos dice: debemos hacer todos los esfuerzos para acabar con la discriminación. El Estado debe cumplir rol como garante, y lo instala también como idea. Y otro más, Carlos Humberto dice: ¿crees que este acuerdo es para los LGBTI? No demanden. LGBTI se refiere a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y el I que agrega, si ustedes escuchan a Lucho, tiene que ver con intersex. Entonces dice: ¿crees que este acuerdo es para que los LGBT no demanden al Estado chileno por no poder casarse? Salud, dice: soy fan. Es que esa demanda ya ocurrió en 2012. Por el móvil. El móvil, claro, llevó al Estado de Chile a la Comisión Interamericana. Y eso permite que hoy día puedan estar negociando una solución amistosa. Y por ahí es que el gobierno de Chile se ha comprometido a presentar el proyecto legal. Claro, ya sabían, está en el programa de gobierno. El año pasado ya habían comprometido una fecha que era último trimestre de 2017, y de ahí como que la han ido adelantando con este acuerdo, que es secreto por ahora, no lo conocemos, pero según trascendió en la prensa, sería el primer semestre de 2017, lo cual es un avance, un pequeño avance hacia adelantarlo para que se permita una discusión, porque si no, se nos acaba el gobierno y no se va a alcanzar ni siquiera a tramitar. Por lo tanto, si es el primer semestre del próximo año, ojalá que sea enero o máximo marzo y no el 30 de junio, porque ahí van a quedar muy pocos meses para alcanzar a tramitarlo. Hay varias veces que personas, también organizaciones, han presentado recursos en contra de Chile en la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, Karen Atala, la jueza, lo hizo y ganó. Y tuvieron que hacer el Poder Judicial organizó un evento donde le ofreció disculpas por lo que sucedió, el Estado también. En fin, hubo toda una ceremonia que fue bien impactante verla, porque fue muy sanadora. Yo recuerdo perfectamente, sanadora después de muchos años, digamos, sanadora en el sentido de reconocer algo que pasó. Recuerdo haber reporteado, y eso hace harto tiempo, el fallo de la Corte en el caso de la jueza Karen Atala, y era tremendo la opinión que tenían respecto a que ella, que es lesbiana, pudiera criar a sus hijas. En ese sentido, Lucho, lo hizo el móvil, llegando a la Comisión Interamericana, no directamente a la Corte, porque la Comisión tenía que evaluar para presentar. ¿Ustedes como Fundación Iguales o Frente de la Diversidad Sexual, han pensado alguna vez llevar algunos de estos temas a un análisis de la Comisión Interamericana? Lo hemos pensado. Alguna vez pensamos en sumar casos a esta misma demanda, pero la verdad es que como esto está avanzando hacia una solución amistosa, ya en este tema pareciera que no había mucho que hacer. Pero sí, otras personas del frente, como Claudia Amigo, por ejemplo, ella está también demandando a la Corte Interamericana, al Estado de Chile, por no reconocerle la maternidad doble a su hija. Los derechos filiativos, sí. Los derechos filiativos, exacto, a su hija con respecto a ambas madres, que es ella y su pareja, digamos. Así que yo creo que si el Estado de Chile no cumple, de hecho esta misma demanda del móvil es probable que continúe, y es muy probable que vengan más demandas. Por lo tanto,
Ojalá el Estado de Chile atine y solucione un problema que lo único que está pidiendo es igualdad de derechos. Ojo, no estamos pidiendo beneficios ni privilegios, sino que igualdad de derechos para que no nos sigan demandando. Luis Larraín, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Vamos nosotros a un resumen de noticias.